ahora. Bueno, yo les voy a hablar un poco de las complicaciones de la otitis media. Ay, no avanza. Ahí está. Para empezar, les traje un recuerdo anatómico más que nada porque tiene mucha relación anatómica las complicaciones. Tenemos primero el oído externo, que comprende el pabellón y el conducto auricular externo. El oído medio se separa del oído interno, del oído, perdón, medio, por el tímpano y después hacia medial tenemos el oído interno. Las complicaciones de la OMA van a partir claramente del oído medio. El oído medio sería este es como una fotito que le sacamos el tímpano y vemos posterior, anterior, inferior, superior, y este fondo sería hacia medial. Acá tenemos la ventana oval que conecta con el oído interno, hacia anterior la tuba auditiva que conecta con la faringe, y hacia posterior tenemos conexión con las celditas mastoideas que estarían sobre este lugar. Como complicaciones de la otitis media podemos tener complicaciones extracraneales e intracraneales. Dentro de las extracraneales vamos a tener principalmente 4. Una de las complicaciones, y de hecho la más frecuente, es la mastoiditis, que normalmente se trata de una infección monomicrobiana, donde el microorganismo más frecuente es el neumococo. Después vamos a tener el Strepto grupo B, Haemophilus y Strepto aureus en orden decreciente. Como veíamos en el dibujito anterior, hay una continuidad anatómica entre la caja timpánica y la mucosa de las celditas mastoideas. Por lo tanto, cuando hay una OMA, generalmente hay inflamación en la mucosa de la celda mastoidea, pero vamos a hablar de mastoiditis cuando esta inflamación se expresa clínicamente. La clínica es que suele aparecer en contexto de una otitis media, aguda, persistente o recidivante, puede tener un periodo de mejoría y aparecer el cuadro clínico de mastoiditis después de 2 semanas, donde la otitis tuvo una pequeña mejora clínica y después vuelve a empeorar. Y localmente se va a apreciar un aumento de la otalgia con irradiación hacia temporal y con reaparición del aumento de la supuración e hipoacusia y una tumefacción bien eritematosa retroauricular con edema y borramiento del surco retroauricular. Y lleva el pabellón auricular hacia anterior. La ausencia de hipoacusia nos debe hacer dudar de este diagnóstico. Esta es la presentación clínica de la mastoiditis. Puede estar más eritematoso y más tumefacto. Como diagnóstico diferencial, bueno, vamos a tener la adenopatía una adenopatía retroauricular infectada en un contexto de una otitis media. Podemos tener un quiste sebáceo infectado o una parotiditis. Hace unas semanas, hace como un mes ya, de la guardia externa, en una guardia con natirretanal, nos dejaron una paciente con diagnóstico de mastoiditis que terminó siendo una parotiditis. Este diagnóstico diferencial se va a hacer principalmente cuando le hagamos la tomografía. Clínico, Ante la Flor, clínica... ¿cómo lo hace? ¿Cómo? Clínico, la diferencia entre la parotiditis y la mastoiditis. La diferencia clínica tiene una diferencia característica que en la parotiditis vos no palpás el ángulo maxilar y en la mastoiditis sí puede ser palpable. Perfecto, te vas a dar cuenta, o sea, la foto de la persona sería totalmente distinta. Una empuja la oreja como hacia adelante y la otra empuja el lóbulo de la oreja como hacia arriba, porque ocupa el ángulo que está por debajo de la oreja. Claro. Esa sería la parotiditis que te ocupa, por eso no es palpable. Claro, Y la parotiditis no siempre te va a afectar retroauricular. Bueno, el diagnóstico, la confirmación diagnóstica la vamos a hacer con TAC,
pero o sea, el diagnóstico de la mastitis es importante la clínica. El tratamiento, vamos a tener como tratamiento en manejo clínico la antibioticoterapia con cefalosporinas de segunda o tercera generación por vía parenteral y posterior adecuación según antibiograma. El uso de corticoides no es generalizado, pero en la experiencia del paper que leí, que es de un curso de ORL, sí está indicado y de hecho nosotros en los casos que hemos tenido lo hemos usado para aliviar la inflamación. Y dentro del tratamiento de otorrino, si existe supuración, o sea, se puede utilizar para realizar cultivo y antibiograma de esa supuración. En el caso de que el tímpano esté íntegro, desde ORL se valorará la necesidad de una miringotomía con tímpanocentesis y la colocación de un drenaje, es ponerle los tubitos. Y en casos de mala evolución, que de hecho ya está en desuso, es la mastoidectomía, que es se le hace una apertura, puede ser o abierta o cerrada. Dentro de las abiertas se le hace una apertura a la mastoides para drenaje de la colección. Como tratamiento antibiótico, lo que nosotros usamos y que la bibliografía te dice solo cefalosporina, yo lo interconsulté con Gallardo y con una ceftriaxona estaríamos cubiertos. La mastoiditis puede tener complicaciones. Dentro de las complicaciones, la más frecuente es el absceso subperióstico, que generalmente requiere drenaje quirúrgico y es indicación en toda la bibliografía. Nos pasó en un caso, no sé si se acuerdan, de Melody Hernández, que ella tenía un absceso subperióstico y ORL decidió adoptar conducta expectante. Después vamos a tener como complicaciones de mastoiditis el absceso de Luc, el absceso de Besol y la cigomastoiditis, que es la extensión de la misma colección hacia inferior o hacia posterior según el absceso. Otra de las complicaciones de la otitis media es la parálisis facial. Flor, antes de que Sí. sigas, que justo como que te embalaste la otra, dentro de los diagnósticos diferenciales, a propósito de un caso, no sé si se acuerdan de Celarrayán que había venido por una mastoiditis, supuestamente, y terminó teniendo un rhabdomyosarcoma. Solo eso. Y vino con esa parálisis. De todas maneras, por ahí con lo de la mastoiditis que decía recién la Flor, es importante ver si tiene o no el compromiso óseo y hasta dónde para evaluar la necesidad de hacer una punción lumbar, que es lo que solemos a veces discutir, ¿no? A quiénes punzamos y a quiénes tratamos con ceftriaxona 100 o hacemos con ceftriaxona 80. Como estuve buscando lo de la punción lumbar, Ajá, no encontré un consenso en cuanto a quién punzar y quién no, pero o sea, yo punzaría a aquellos que que tienen manifestaciones o sea, manifestaciones clínicas de compromiso neurológico o que en la imagen se le ve algún absceso exactamente. algo así. Yo creo que la imagen ahí nos va a ayudar muchísimo para ver la continuidad de o sea, si hay hueso o no que separe desde la mastoide o este proceso infeccioso inflamatorio al cerebro, digamos. Si no Totalmente. hay... Yo creo que aquellos en los que veamos que la mastoiditis tienen absceso superióstico, ese niño tiene que hacerse una punción lumbar. O sea, no es lo mismo en realidad la cantidad de días de tratamiento que vamos a hacer si fuese una infección del sistema nervioso central o si fuera solamente algo periférico. La nena que les contaba recién de Melody, ella tenía absceso superior, no la punzamos. Y tenía Exacto. también como otra complicación asociada la trombosis del seno venoso. Bien. Bueno, seguí, Flo. Dentro de otra de las complicaciones que podemos tener de una otitis media
es la parálisis facial, que se produce por una lesión ósea del canal por el cual atraviesa el nervio, que se erosiona generalmente por una masa colesteatomatosa o la misma inflamación. Y en la TAC se puede llegar a observar, si no, diagnóstico clínico. En el caso de que esté asociada con la otitis, se va a recuperar clínicamente con el tratamiento antibiótico de esta otitis, y cuando son las parálisis faciales dentro de procesos crónicos, la recuperación ahí ya es más difícil y se valora si mediante cirugía se puede reacomodar el canal para volver a lograr la movilidad facial. Y se usa la misma técnica que es la mastoidectomía con descompresión del nervio facial. El nervio facial transcurre, tenemos ¿dónde estaba la imagen del nervio facial? Tenemos el nervio facial que transcurre por acá está la mastoides, y en esta imagen se ve la mastoides que se hace una descompresión a este nivel, por eso se hace la mastoidectomía, que es el corte abriendo la mastoides. Otra de las complicaciones que podemos tener es la laberintitis, que es la inflamación de la región laberíntica en contexto de una OMA, y es más frecuente en las otitis crónicas. Puede Flor, ser sin... un poquito, acordate que que la parálisis del facial es periférico. Entonces Sí. esa parte periférica compromete las tres partes de la cara, digamos. O sea, tenemos la caída del párpado, la alteración de la movilidad del ojo, de Claro, frente, serían ojo los y dos boca, cuadrantes. ¿viste? Serían los dos cuadrantes homolaterales, y si es central es un cuadrante. Exactamente, y nos va a hacer mucha diferencia por nada más que nada para saber si estamos sospechando un tumor del sistema nervioso central o no, o pensamos que es una complicación secundaria de la infección, obviamente. Dentro de las laberintitis puede ser circunscripta, que se produce por una lesión en la eminencia ósea del conducto semicircular. Para recordar, el oído interno tiene una región ósea y una región membranosa, eso se produce a nivel óseo, y se genera una fístula entre la cavidad timpánica y la cavidad laberíntica. Podemos ver acá que el conducto lateral toca con la cavidad media, se produce una fístula y ahí se produce la inflamación. O puede ser difusa, que está afectado todo el laberinto, y esta inflamación puede ser reversible total o parcialmente, y es producida por esta misma reacción inflamatoria. Se caracterizan ambas por las crisis vertiginosas al movilizar la cabeza e hipoacusia en un paciente con un proceso ótico. El tratamiento también se va a hacer con antibióticos, corticoides y antivertiginosos. Otra de las complicaciones es la infección que progresa a través del peñasco del hueso temporal, que no es de las más frecuentes, y para que ocurra debe estar muy, muy neumatizado. Se presenta con mayor frecuencia en menores de 7 años y en estados de inmunodepresión. A nivel clínico vamos a tener el síndrome de Gradenigo, donde se evidencia otitis con otorrea, afección del nervio trigeminal con dolor trigeminal, sobre todo óculo y retroorbitario, y parálisis del cuarto par craneal o el oculomotor externo. El diagnóstico de la petrositis lo vamos a hacer
con una imagen, y el tratamiento también va a ser con antibióticos y drenaje en el caso de abscesos. Para esto también nos va a ayudar la tomografía. Hola, perdón, si me puedo conectar. Hola, Mel. Esto como las complicaciones extracraneales. Dentro de las complicaciones de la sinusitis, también vamos a tener intracraneales y extracraneales. Vamos a tener, las más frecuentes son las que se producen a nivel orbitario. Vamos a tener una celulitis periorbitaria, orbitaria, podemos tener absceso subperióstico, absceso orbitario o trombosis del seno venoso. Tenemos esta imagen que evidencia las diferencias del nivel de afectación de la celulitis preseptal, la celulitis orbitaria, el absceso subperióstico, este es el absceso orbitario y la trombosis del seno venoso. Podemos ver que la celulitis preseptal se va a caracterizar por el edema y eritema en párpados, pero no va a estar afectada ni la visión ni la movilización. Ocular, no va a haber dolor en la movilización ocular. Generalmente afecta a menores de 4 años en el párpado superior, secundario a la afectación de los senos etmoidales. En niños mayores ya es más frecuente la afectación de ambos párpados, secundarios a una sinusitis maxilar. El tratamiento va a ser antibiótico y puede manejarse tranquilamente por ambulatorio. Dentro del absceso subperióstico, hago el comparativo con celulitis orbitaria. La celulitis orbitaria, en cambio, hay un edema y eritema palpebral y de los tejidos blandos, voy a la imagen, ya hay afectación, la afectación es más hacia medial, con hiperemia y quemosis. Hay disminución de la movilidad ocular con dolor a la movilidad y disminución de la agudeza visual con exoftalmos por edema retroorbital. Es importante esta diferenciación porque la celulitis orbitaria vamos a tener que hacerle TAC y hay compromiso, puede haber compromiso del sistema nervioso central. En el absceso subperióstico hay acumulación de las secreciones, que es el que se produce a este nivel. Acá estaría el seno maxilar. Hay acumulación de las secreciones a nivel subperióstico que puede evolucionar a complicaciones intraorbitarias, ya que las láminas de los senos son muy finas y puede generar erosión muy fácilmente. El diagnóstico también va a ser por tomografía, donde se ve el despegamiento superior. Y el absceso orbitario, que es la forma más grave de las complicaciones orbitarias, de las sinusitis maxilares principalmente. Se va a evidenciar por un exoftalmo, un edema conjuntival con disminución de la visión y de la movilidad ocular, que puede llevar a ceguera, en los casos donde no son tratados precozmente. Para esto vamos a tener en cuenta la realización del TAC para evidenciar el compromiso de la inflamación. El tratamiento va a ser siempre con antibióticos y drenaje en el caso de los abscesos y las celulitis orbitarias. El antibiótico también va a ser cubriendo sistema nervioso central, por eso con cefotaxima. Puede ser ceftriaxona también. Y en el caso del absceso orbitario, es
es urgente el drenaje para la descompresión del nervio óptico para que no haya ceguera y compromiso del globo ocular. Otra de las complicaciones de la sinusitis, que de hecho lo tenemos al niño Rojas, es un tumor de POC, que es una complicación infrecuente de la sinusitis frontal, que está caracterizado por una tumefacción y edema frontal secundario a una osteomelitis del mismo proceso infeccioso que se está dando a nivel del seno, con riesgo de infección subyacente de dura madre y meningitis. El diagnóstico es clínico e imagenológico y el tratamiento también va a ser de antibióticos, cubriendo el sistema nervioso central, y se va a evaluar el drenaje de la tumefacción, pero en el mismo acto quirúrgico debería estar un neurocirujano para evaluar si no es necesario la extracción de esa parte del hueso y no solo el drenaje. Por eso esta complicación necesita una evaluación multidisciplinaria. Yo no sé cómo fue la experiencia con Rojas en su momento, pero esto es lo que decía la bibliografía. Fue una celulitis de mala evolución, totalmente. O sea, fue una celulitis que seguramente en su momento puede haber sido preceptal y evolucionó mal. Estuvo con mal esquema antibiótico. Siempre que sea posible, es conveniente realizar el estudio microbiológico con hemocultivos que tienen existe bajo rescate de germen, cultivo del exudado conjuntival o del material purulento, o el aspirado sinusal, que no en todos los casos se hace, o el líquido cefalorraquídeo, el cual vamos a tomarlo según clínica. Dentro de las complicaciones intracraneales, vamos a ver que están compartidas las de la sinusitis y las de la otitis media. Y vamos a tener principalmente el absceso epidural, el absceso subdural, la trombosis del seno venoso y la meningoencefalitis. El absceso epidural a nivel anatómico tiene la misma distribución que tiene el hematoma. Se evidencia en la tomografía como el lente biconvexo, que es como se ve en este caso. La erosión causada por el cuadro infeccioso otomastoideo agudo o por un proceso más crónico traspasa la barrera ósea y produce una irritación e inflamación de dura madre cerebral. Se ha observado en el 8% de los niños intervenidos por mastoiditis. Suele ser un hallazgo en la TAC, si no cursa con focalidad neurológica, con presión cerebral o incluso la fiebre es rara. Los abscesos subdurales también tienen la misma distribución que a nivel que los hematomas, y se ve una colección entre la dura madre y la aracnoides debido a una solución de continuidad en la dura madre para contener la infección. Su evolución natural sería hacia una meningitis difusa o hacia un absceso cerebral. Podemos ver acá en la TAC el absceso subdural. La clínica puede cursar con cefalea temporal, malestar general, náuseas y vómitos. El tratamiento de los abscesos va a ser la antibioticoterapia, el uso de corticoides, el manejo de la hipertensión endocraniana en el caso que lo tenga, y el drenaje. Otra de las complicaciones que vamos a tener como de la sinusitis y de la otitis media es la tromboflebitis del seno lateral. Este seno está en contacto con las cavidades mastoideas. Un proceso infeccioso agresivo o una erosión del hueso puede originar una reacción inflamatoria endotelial, produciendo así una trombosis.
Si el proceso infeccioso se mantiene, se puede infectar la trombosis y generar trombocépticos. Y este es el estadio de tromboflebitis supurada. La CLIN puede cursar asintomático o, cuando es sintomático, puede presentar cefalea temporal persistente, que no se con analgesia, puede asociarse a atalgia, náuseas y vómitos, diplopía, disminución de la agudeza visual y fiebre en agujas. Puede generar émbolos sépticos por la misma inflamación y, según la extensión, un cuadro de hipertensión endocraniana. El diagnóstico se va a confirmar por una imagen. En el caso que les comentaba de Melody Hernández, esta niña está asintomática y la trombosis del seno se evidenció por TAC, la misma TAC que le hicieron para hacer el diagnóstico de la celulitis. El tratamiento va a ser la antibiótico-terapia. La administración, en la bibliografía habla de que la administración de heparina está discutida por el riesgo de hemorragia. En nuestro caso, cuando lo interconsultamos con hematología, inició con heparina 1 miligramo kilogramo día, por 3 meses con control radiológico posterior para evidenciar que haya desaparecido el trombo. Y desde el aspecto de ORL se puede realizar una mastoidectomía con drenaje del material supurativo o el drenaje del seno lateral con evacuación del trombo. Esto a considerar por ORL. Y eso sería todo. No sé si Muy bueno. alguno de ustedes alcanzó a conocer al Memi, a Merlín de Onco. Sí, lo conocemos, pero post todo. Claro. Bueno, Yo también lo conocí post todo. Yo también. Todo. No me acuerdo si fue en una guardia de Anto, seguramente, porque todo pasaba en la guardia